Somos seres proyectos, somos seres que nos hacemos constantemente y ese es nuestro gran desafío, lograr nuestra mejor expresión. Hola amigos, un saludo especial en el nombre admirable del Señor Jesús en esta mañana, mañana para Occidente, tarde para otros, ya que tenemos personas conectadas en diferentes hemisferios, en Europa, en América y incluso al otro lado, en Australia. Nos da mucho gusto compartir con ustedes este espacio porque en él podemos profundizar en la Escritura, haciendo un esfuerzo para interpretarla lejos de la tradición y de la cultura humana y hasta donde podamos de las interpolaciones. Estamos concluyendo uno de los fragmentos más maravillosos de la Escritura llamado el Sermón del Monte, donde se dan las bienaventuranzas, que es una equivalencia a lo que hace Dios en el monte de Sinaí, donde da las leyes. Por eso encontramos muchas veces la reconfirmación de Jesús hacia los discípulos y los fariseos que lo juzgaban. Los fariseos se volvieron legalistas y pensaban que con guardar las cosas, que haciendo cosas se lograba las indulgencias o el hombre se podía justificar. Entonces ellos decían, si guardo el sábado, si hago esto, si no como esto, si no hago lo otro, entonces ya lleno el requisito para Dios. Y se convirtió en una religiosidad. Era al contrario, era porque que se actuaba de esa manera. Hoy todavía persiste esta doctrina en el cristianismo, que se piensa que para recibir la bendición de Dios hay que hacer cosas. La bendición de Dios es un sinónimo de misericordia. ¿Qué es misericordia? Que ahí está el sol cada mañana, que ahí está la luna en la noche, que ahí está la lluvia, que no se agota el sustento para nadie, que no seamos capaces de redistribuirlo es distinto a que no haya para todos, porque Él se encarga de que este planeta tenga lo suficiente para alimentar la población que hay y muchísima más. Pero somos una especie extraña que pensamos que algo nos debe dar a acumular y acumular cuando vemos esos grandes millonarios con riquezas y riquezas que pudiesen llevarle mucho bienestar a los necesitados. Ese es el gran desafío realmente de la humanidad y con cada uno de nosotros. La palabra dice que Dios hizo al hombre perfecto, pero nosotros buscamos muchos males. Así que el gran desafío de un hombre es volver a encontrarse consigo mismo y conocer ese génesis de Dios en él, en nosotros, encontrar las raíces de Dios y entender que hemos nacido de nuevo para hacer buenas obras, porque no vamos a nacer por las buenas obras que hagamos. No, las buenas obras nos siguen, o al menos deberían seguirnos cuando hemos nacido de nuevo. Estamos profundizando en este tema de Mateo, el Evangelio de Mateo, uno de los más estructurados. El pensamiento de Mateo es de un judío ortodoxo, legalista. Bueno, después de que deja las fechorías, porque ya ustedes saben que Mateo era cobrador de impuestos. Cuando decimos cobrador de impuestos o publicano, esa es una expresión muy sutil de identificarlos. Para los judíos eran corruptos estafadores, explotadores del pueblo. Ellos hacían unos arreglos con Roma y tenían que responder por un valor a Roma. Pero ellos tenían una licencia para robar. Ellos podían
Y además entonces terminaban explotando a su propio pueblo. ¿Y por qué los colocaban judíos? Pues para que pudiesen conocer a quiénes y cómo cobrar. Sin embargo, Dios se encuentra con él y se convierte realmente en un gran siervo de Dios. Y nos deja esta joya del Evangelio de Mateo que realmente contiene muchas riquezas. Así que esto es maravilloso. Vamos a concluir, o veamos si logramos hacerlo hoy. Después de casi, son 22 columnas o subtemas que se contiene este párrafo de las bienaventuranzas. Y ya concluyéndolas, que son instrucciones para los hogares, las familias, cómo convivir, cómo amar, cómo ser prudentes, cómo ser diligentes, las prioridades que debemos tener. Concluyendo el sermón, este sermón, el Señor Jesús empieza a cerrar este discurso con la mejor reconfirmación de que eso que él acaba de decir le serviría a cualquier ciudadano, en cualquier lugar, a cualquier familia, a cualquier institución, a cualquier país, cualquier nación, para gobernarse y autodirigirse. Las palabras están escritas desde el verso 24 en adelante y dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Voy a leerlo y procuramos desarrollarlo hoy. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Wow. Tremenda esta lectura. Tremenda porque es un modelo de estrategia de vida realmente. De saber del bien vivir. Y está escrito aquí y realmente tenemos esto al alcance de nuestras manos, pero no lo hemos logrado llevar a cabo. Es triste ver que no fuimos afortunados, no se nos enseñó esto en algún momento, no lo conocimos en su momento. Veíamos la religión como un escape o de alguna manera en la que hacer algunas cosas como los judíos nos traerían la bendición de Dios. Vamos a hacer una profundización de esta lectura tan hermosa. Ya sabemos que hay todo un derroche de instrucciones para la vida del hombre, para que aprendamos a vivir. ¿En dónde? ¿En la dimensión de lo eterno? No, es acá. Las instrucciones son para acá. Son normas de convivencia, de amor, de respeto, del carácter de un ciudadano del reino de los cielos, de un hijo de Dios. Y cuando ya él las concluye todas, entonces ahora recapitula y va a hacer un cierre, va a hacer una síntesis para obtener el objetivo de eso que él acaba de enseñar. Y entonces empieza. Cualquiera, escuchen que son principios, y los principios no son religiosos, los principios son neutrales a la religión, aplican para todos. ¿Cómo clarificamos eso? Un principio, el sol y la lluvia sale para todos. Así que
Estos mandamientos, instrucciones que el Señor Jesús da, no son solo para su pueblo, es para cualquier ser humano. Y Él asegura que cualquiera que las coloque en práctica, primero que las oye, que hay una gran brecha ahí. Hay una brecha entre el saber y el hacer. O como usamos en Colombia, por algunas regiones paisas, del dicho al hecho hay mucho trecho. Todos nos sabemos el primer mandamiento y el segundo, donde está una instrucción directa. No es un favor, no es una recomendación. Él dice, es el principal, el primer, es un dictado, es una imposición. Dice, no se puede dejar de hacer. Amar a Dios, amar al prójimo y amarnos a nosotros mismos. Esto no es solamente un mandamiento, es la mejor estrategia para ser exitoso en cualquier institución. Pero aunque la oímos, como acá, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, que es donde está el gran desafío. Por eso hacíamos el énfasis en del dicho al hecho y mucho trecho. Este es el gran desafío de esta enseñanza. El Señor Jesús está diciendo, hay mucha teología, pero no llevada a la vida práctica. Hay muchos sermones y muchas enseñanzas, pero no llevadas a la vida práctica. Es una coherencia entre lo que yo tengo como fe y lo que yo ejecuto en el día a día. Santiago lo decía muy bien, que no fuéramos como el hombre natural, que al escuchar la palabra se contemplaba ante la palabra como si fuera un espejo, y esa palabra con toda claridad le hacía ver todos aquellos desarreglos del aspecto espiritual que debía mejorar. Sin embargo, aunque se veía y era consciente, se retiraba y no pasaba nada en su vida, que es el gran desafío del cristianismo. Al conversar hoy con cristianos y al llevar muchos años hablando con cristianos, hay una paradoja, no en su totalidad, pero una gran cantidad de cristianos pasan por los mismos episodios de miedo, angustia, depresión, iras, arrebatos, que los que no son cristianos. Así es. Incluso intentos, atentados contra su propia vida en los mismos cristianos. Quiere decir que lo que tenemos es mucho que oímos y poco que hacemos. Nos cuesta un gran trabajo pasarlo de lo que es la información hasta convertirlo en conocimiento y después convertirlo en parte de nuestros hábitos diarios. Y es lo que Jesús está diciendo acá. ¿De qué les serviría a ustedes solo oír si no llevan las enseñanzas a la vida práctica? Qué bueno que cualquier organización cristiana no tuviese un apetito insaciable por tener miles de personas que asistieran, sino que más bien miles de enseñanzas fueran aplicadas en sus casas, aunque no fueran tan grandes en número. Porque ya les conté cuál es el común denominador. Personas que llegan desinformadas, buscando los milagros del Cristo, las respuestas del Cristo, y no al Cristo de los milagros, y no al Cristo de las respuestas. Hoy en día, cuando se realiza un evento, se promueve más a los teleevangelistas y a los líderes que a Cristo. Y viene fulano de tal y hará noche de milagros. Pero los jueves solo pueden venir los que tienen esta enfermedad, porque ese día solo podemos hacer esto, como hemos escuchado en algunas organizaciones. Cuando nosotros leemos los hechos de los apóstoles, nos encontramos que ellos predicaban la palabra y las señales les seguían.
Pero una organización que lleva adelante las señales es una organización que va a crecer en la arena y que no va a tener una transformación. No hay una neurogénesis. Hemos podido evidenciar con mi esposa, amigos cercanos que crecieron con nuestros hijos, que hoy están al lado opuesto. Y se lo digo, dimensionalmente opuesto, al extremo. Cuando fueron criados con algunos postulados de fe, pero hoy están al lado opuesto. Surgen muchas preguntas. Sí hubo una estructura en su palabra. ¿Tuvieron una fe estructurada? ¿Entendieron la palabra, el mensaje de Dios? ¿O era solo una emocionalidad? Es muy atrevido determinarlo, pero podemos concluir muchas cosas dentro de nosotros. Así que lo primero que hace el Señor Jesús es decir, miren, ustedes tienen aquí las instrucciones. Ustedes aquí, en esto que yo les acabo de decir, tienen un GPS, un GPS. No tienen que ir a pagar, y se los digo con toda sinceridad. Lo que pasa es que en las comunidades no se logra aplicar las herramientas para que haya la transformación. Se queda solamente en el pensamiento somero y en el conocimiento. Porque ya sabemos que hay muchos hijos que dicen, ¿para qué ir a mi papá a la iglesia? Predica, le dice la esposa al esposo, pero no aplica. Algo no está acorde a lo que Jesús quería que nosotros viviéramos, empezando por este servidor. Nos toma una vida elevar nuestro nivel de conciencia para entender el bien hacer de lo que Cristo quiere. Entonces, miremos esto tan bonito. Primero, cualquier ser humano que escucha, es decir, es expuesto a la información, entiende esta palabra y ahora toma una determinación y es vivir. Y es la pregunta para ti, Gio, y para todos los que me están escuchando en este mensaje. ¿Hemos determinado vivir el evangelio? ¿Hemos determinado llevar la teología a la vida? Porque si es así, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¡Wow! Qué apasionante derroche de contenido para ayudar a las personas a tener una estructura sobre las cosas que realmente cuentan. Vamos a mirar. Quiere decir que en estos capítulos nos hemos encontrado con los principios de dos caminos, dos puertas, ¿verdad? Dos tipos de personas, dos lugares. Y aquí también nos estamos encontrando con dos tipos de personas. Las que tienen estructura y las que no tienen estructura. Es lo que está diciendo, porque dice, le voy a comparar. Es ostentable de comparación, pero lo voy a comparar con un hombre prudente. Y esta palabra prudente siempre me ha quitado, ha hecho que yo exprese admiración por su significado. Dice que es una virtud cardinal con base en la inteligencia que permite discernir los medios que llevan a un fin y juzgar con acierto lo que es oportuno o inoportuno, lo que es correcto y lo que no es correcto, a la luz de la recta razón. Es decir, que todos venimos equipados con la capacidad de discernir. La palabra prudencia es un sinónimo de la palabra conciencia. Conciencia es elevar mi capacidad con la sensibilidad y el entendimiento para poder discernir lo que hago, cómo lo hago y qué resultado voy a tener de eso que hago. Es fascinante cómo la palabra de Dios invita a las personas a vivir en sabiduría, como lo expresa Salomón muy bien en su libro. Es maravilloso el capítulo 1 de Proverbios. Lo digo basado en todos mis años de lectura, que digo, es increíble cómo esto está acá y no lo hayan enseñado el libro de Proverbios, para que aprendiéramos a vivir, para que dejáramos de ser ingenuos con nuestros propios sentidos, como dice por allá entre el verso 7 y el 8. Palabra para dar sabiduría.
y para dar inteligencia y dar sagacidad a los simples, es decir, a los incautos que no son capaces de sobreponerse a los propios instintos personales de la inclinación al mal y caen presas de ellos. Qué poderoso es esto. Así que un hombre prudente es un hombre que empieza a tener cordura, pesa las cosas y decide valorarlas. Claro, con esto yo recuerdo algunas épocas de mi vida y seguramente todos los que ven este video también las recuerdan, de locuras, de emocionalidades, donde nos dejamos llevar por las pasiones, donde cometimos faltas. Y hoy, como Dios nos permite en vida, es una fortuna hacerlo en vida, recapitular y decir, wow, gracias porque me permites hoy elevar mi nivel de conciencia y ver que puedo elegir un bien ser, un bien pensar, un bien sentir, un bien comportarme para agradarte. Entonces dice que esas enseñanzas, esas instrucciones precisas que Jesús dio, estos 22 pilares, uf, qué profundidad, te van a permitir construir una familia, un hogar, una sociedad sólida sobre la roca. En Jerusalén había muchos valles y había muchas arenas movedizas, o no movedizas, sino valles de arena, y muchos se dejaban engañar porque habían terraplenes como muy bonitos, pero no se fijaban que por ahí bajaba un riachuelo, y cuando habían tremendas borrascas, se crecía y se llevaba a las casas. Por eso se hace toda esta analogía tan bonita. Aquella persona que es lo suficientemente sabia, que aprende a valorar lo que tiene, una familia, su propia vida, todo su entorno, toma estas enseñanzas y las aplica para edificar su casa sobre la roca. ¿Qué quiere decir? Sobre un fundamento firme, no sobre teorías, no sobre supuestos, no sobre emocionalidades, no sobre pasiones, sino sólidas en la palabra de Dios, en lo que trae para nosotros una garantía. Es que lo que está diciendo Jesús aquí es que aquí hay unos principios que es como colocar una semillita en la tierra. Va a salir un fruto. Pónganlos en práctica. Y ustedes van a poder estar firmes. ¿Por qué? Porque aunque estén firmes y los pongan en práctica, eso no los va a liberar de que venga la lluvia y que venga la corriente, que es otra mala interpretación del cristianismo, prometerle que no le van a suceder cosas, y menos si usa Malaquías 3, donde se le dice de que si diezma y no hay, y hay alimento en el alfolí, entonces Dios lo va a guardar del devorador, del destructor y de todas esas cosas, si hay un engaño, de un mandamiento, de una instrucción que se le estaba dando al pueblo de Israel por haber abandonado las leyes. Él está diciendo que podemos tener fundamentos, estar seguros de que somos sus hijos. Pero aquí dice el verso 25, pero va a descender la lluvia y van a venir ríos y van a soplar vientos fuertes y van a poner a prueba tu estructura, tu carácter, tu fe, las bases que colocaste. Van a golpear esa casa, pero esa casa se va a mantener firme. Tu casa no va a caer. Es una garantía de Cristo. Es una garantía directa del reino de los cielos. Es una estructura, es una pedagogía de vida. Es una instrucción para que tengamos familias, ciudades, países, naciones sólidas, basados en una emocionalidad sana. Pero que la humanidad no ha sido capaz, o no hemos sido capaz, primero de colocarlo en práctica nosotros y luego. Pero creo que hemos empezado. No importa, como se le dijo a un profeta, que largo camino nos espera. Pero a pesar de que nuestras propias vidas son un enunciado de desaciertos, creyendo en el amor de Dios, nos hemos dado a la tarea de reconocer esto tan hermoso y decir, yo no quiero seguir cometiendo los mismos errores. Y por eso estamos invitando a cualquier persona en cualquier lugar del mundo a que se empiece a unir a una comunidad donde queremos que el evangelio sea la vida que se lleva, lo cual no era antes, empezando por este servidor.
pero que queremos aplicar esto. Queremos construir casas sólidas sobre Cristo, que es la roca. Hijos con emocionalidades sanas en casas sobre la roca. Para cuando vengan esos embates, cuando vengan esas modas, esas culturas, esas investidas de lo social, nuestras casas puedan estar firmes sobre la roca. Mañana veremos la otra parte. Bendiciones. La paz del Señor.